Hola, bienvenidos nuevamente al canal del señor Pera. Sí, comencemos. Antes de comenzar, primero tengo que retomar un poco lo visto en el video del nicho, que si no lo has visto, te recomiendo que lo hagas, aunque no creo que sea necesario verlo, pero velo, porque es una introducción a este. Ve. Primero, retomando la definición del nicho, que es un tema muy específico, cabe destacar que también pueden ser actividades como la observación de aves, la astronomía amateur o otro tipo de actividades como ir al gimnasio, y justo ahorita se me acaba de ocurrir que la cocina. También te pueden interesar temas más específicos pero del área de las ciencias o del área del conocimiento. Por ejemplo, la historia, como la historia de la década de los 80s, ¿no? O la historia de 1200, de ese preciso, muy preciso siglo. O las ciencias, ¿no? Por ejemplo, incluso si no las estudias de manera académica, pues también puedes interesarte por, no sé, digamos, las ciencias químicas por fuera, ¿no? O las ciencias naturales en general, como la física o la biología, y buscar acerca de ello, ¿no? Ahí también encontramos nichos, lo cual es interesante porque nos abre las puertas a una vasta lista de cosas por hacer y conocer, y la verdad sí recomiendo mucho que lo hagas, que busques, que aprendas, es divertido. Y tú me dirás, señor Pera, ¿por qué debería hacerlo? y yo te diré, para que tengas algo de qué conversar aparte de lo que sea que converses. Sí. Ahora, el video de hoy, como ya vieron en el título, es acerca del paso del nicho al mainstream. Y aquí cabe aclarar que, por ejemplo, ciertas actividades también pueden llegar a considerarse mainstream, y también, aunque no voy a poner un ejemplo específico o no voy a ahondar mucho en él, hay actividades de nicho que se convierten en mainstream. Y el ejemplo que tengo es ir al gimnasio, que en su época no era algo tan hablado o compartido. Sí existían personas que compartían de yendo al gimnasio, hoy hago una más, mi progreso en 6 meses. Sino que creo que desde la pandemia reventó el ser fitness incluso en tu casa. Ejercicios de calistenia, ir al gimnasio, practicar yoga, practicar algún deporte. Como que últimamente lo veo más sonado. Y la verdad es que me parece muy bien porque pues es salud física, ¿no? No sean como yo me la paso todo el día sentado, ahorita estoy acabadísimo de salud física, demasiado mal, sean mejor que yo. Sí. Ahora, como última aclaración, no voy a ahondar tanto en cuáles son las cosas o cuáles son los fenómenos que hacen que algo de nicho se convierta en mainstream, pero sí debo destacar que el internet y sobre todo las redes sociales han permitido que gran parte de estas transiciones sucedan, lo cual es bueno, aunque también tiene una que otra cosa mala, pero eso ya lo veremos. Por ahora, quédense con eso. Ahora sí, pasemos al tema. Tengo que aprender a tocar la armónica realmente. Para no hacerlo complicado, voy a hablar desde mi experiencia personal, con temor a equivocarme, pero tratando de explicarlo de la manera más clara posible, usando ejemplos que yo viví y que a lo mejor muchos de mi generación o generaciones anteriores a mí comprenderán mejor, más que los de las generaciones actuales. Sin embargo, con cada ejemplo trataré de explicar un poco más a fondo ciertos temas que sí me parecen muy importantes, porque sí me gustaría tocar un poco los pros y los contras de la situación, ¿no? De el paso del nicho al mainstream, empezando por, y sinceramente, lo malo, para tratar de terminar con una nota alta, ¿no? Con algo positivo. Dentro de estos ejemplos trataré también de explicar un poco mi propia experiencia en esa transición, porque la verdad es que sí es un fenómeno muy interesante vivirlo, saberlo. El primer ejemplo con el que quiero trabajar
es con los videojuegos, que se han convertido en una forma de entretenimiento bastante masificada, o sea, ya la ves en todos lados. Y si no estoy mal, creo que es el medio de entretenimiento que más genera ingresos ahorita en la industria en general, o sea, incluso por sobre las películas. Al menos eso he visto en videos. La verdad es que sí es raro ya que yo conozca a alguien que de plano no conozca algún videojuego o que no haya tocado ninguno en su vida. Incluso si estamos hablando de juegos de celular o no sé, un FIFA, un Call of Duty, ya es un videojuego, ¿sabes? Un Candy Crush ya es un videojuego. Entonces sí, yo te puedo asegurar que a lo mejor, incluso si no han jugado, sí estoy seguro de que conocen muchos de estos juegos, ¿no? Sobre todo los de moda como los Call of Duty, los Free Fire, un Battlefield, cosas así, ¿no? Un God of War, yo qué sé. Y aunque soy consciente de que sí existió una época dorada de los videojuegos allá por los 80s, la verdad es que seguían siendo como que muy de nicho para la población en general, y también tenía pues sus temas, ¿no? De ay, son satánicos. Pero yo siento que en el 2010, precisamente con los youtubers, fue cuando comenzó a abrirse esta subcultura ahora sí al público en general, ¿no? Tenemos ejemplos muy gordos como el Rubius en nuestro caso, o ya en un caso más grande pues el de PewDiePie, que compartieron sus gameplays y eso era lo que llamaba la atención, ¿no? Entonces así es como llegó. Después, por allá del 2015 más o menos, 2016, pues ya llegaron, no sé, hicieron famosos los streamers, que todavía los llevó más alto a la población en general, ¿no? Al siguiente nivel. Yo sinceramente recuerdo que estando en primaria, pues realmente era de los poquitos que tenían una consola, pero pues ya fue allá en el 2008. Cielos, por Dios. Ya después en secundaria, ya por el 2013-14, pues ya había más gente que jugaba videojuegos. De hecho, pues era el grupito, ¿no? De mis amigos, pues, bueno, no, sinceramente mi grupo de amigos no todos estaban tan metidos en ese mundillo, pero sí había varios que ya era de que, ay no, el Halo y cosas así. Entonces, pues pasó, ¿no? Ya la verdad a día de hoy, muchos incluso que en esa época no llegaron a tocar alguno, ya tocaron uno, o ya de plano se metieron de lleno a esto, o conocen a los streamers y a través de los streamers conocen los juegos de moda como el Among Us, como Fortnite, Warzone, ya sabrán ustedes, ¿no? Pero como estoy hablando de los videojuegos en general, sí me gustaría tocar un poco un tema que sí me parece pesado, que se merece su propio video, su propio análisis. Yo no lo voy a hacer porque yo no estoy especializado en eso. Sin embargo, sí lo he visto como público y como potencial cliente, y es que ahorita que los videojuegos están masificados en la población, son un mainstream, las corporaciones han implementado unas prácticas muy dañinas para el medio, muy locas. Algunas de ellas pues son que los juegos sean accesibles, entre muchas comillas, para todos, ¿no? No sé si han escuchado esa crítica últimamente de sus youtubers de videojuegos favoritos, que muchas corporaciones hacen videojuegos como que muy sencillos o muy guiados, pero es para que mucha gente que no está metida en el medio se meta a través de sus juegos, ¿no? Yo sinceramente no considero que sea tan necesario bajarle la dificultad o las explicaciones o que todo sea tan guiado, porque se puede aprender, no es tan complicado como parece en realidad. Y es que el problema viene cuando las mecánicas a veces sí se vuelven un poco absurdas o tratan a la gente como mensos, no sé. La verdad, sí lo he visto, sí lo he notado. Muchos juegos AAA tienen estos detallitos que sí dices, uy. Y por eso ya no me llama tanto la atención comprar juegos de salida. Otra práctica es hacerlos malamente adictivos a través de la ludopatía o a través de estos inyecciones de dopamina que te ponen un montón de logros y te ponen un montón de recompensas y cosas así, y luego te van quitando las recompensas y luego tienes que seguir jugando para seguir sacando recompensas, cosas así. Sí se me hace muy dañino eso, más que nada porque obviamente es para sacarle dinero a la gente, yo lo sé, o que quieran absorber todo tu tiempo, los juegos como servicio, que a huevo tengas que estar ahí. Eso tampoco está tan chido, la verdad. O la moda de querer meter crossovers a todo en todos lados, aunque no tengan sentido. Warzone, te estoy viendo a ti. Te estoy viendo a ti. O lanzar juegos sin terminar, solo por la prisa de querer venderle a un público masivo que está esperando y expectante, y sale tremendamente mal. Yo siento que los juegos ahorita están en una situación muy peligrosa, muy riesgosa, sí. Y espérense porque será peor con la llegada de GTA 6. Ya lo estoy viendo. Prácticas muy predatorias para los consumidores. Y es que tú me dirás, señor Pera, ¿por qué culpas al hecho de que los videojuegos hayan hecho mainstream de estos problemas? Y yo te respondo,
Las corporaciones lo saben, se aprovechan mucho de la visibilidad que tienen los videojuegos, gracias a los streamers, gracias a los youtubers, y también saben que ha incrementado mucho el FOMO, el Fear of Missing Out, el miedo a perderte algo, que está de moda en el momento, o al menos así yo lo he comprendido y lo he visto. Aguante video acerca del FOMO, pero denme tiempo para cocinarlo. El punto es que sí, los videojuegos pasaron de ser algo de nicho, que solo 1, 2, 3 personas de la escuela jugaban. Generalmente los tomaban como los raros o los feos. Esa descripción pega conmigo, pero ahora es mainstream. Y a muchos les gustan los videojuegos. Sí, pasemos al siguiente ejemplo. El segundo ejemplo es muy similar al anterior porque básicamente está en la misma subcultura. Ya van a entenderlo. Pero también lo viví y siento que lo viví más directamente, como que más personal. El siguiente ejemplo es el anime. Y es que, bro, yo soy de la generación en donde el anime ya estaba en la transición entre ser algo raro, algo de nicho, a algo mainstream. De hecho, en esa época los frikis, aquellos que jugaban videojuegos y veían anime, eran considerados raritos y eran marginados sociales. Pero también vi la transición en que eso se convirtió en... que ser cool y hacerse notar. De hecho, tengo el recuerdo de haber ido a uno de los primeros Otaku Fest de la ciudad donde vivo. Si no es que fue el primero, no recuerdo, sinceramente. Yo estaba muy morrito, de 10 años, muy chiquito. Si te soy sincero, yo no recuerdo que hubiera mucha gente y el lugar era muy chiquito, o sea, no era la gran cosa. Luego ya en secundaria, como que los otakus, fest o todas estas cosas empezaron a hacerse más públicas, por decirlo de algún modo. Pero ya había más gente metida en esto, ¿no? De hecho, en la secundaria había gente que se sentaba como él, que veía Naruto, que hablaba en japonés, con expresiones en japonés. Pues sí, como que viví más la transición. Yo no fui de la generación que fue agredida por ser friki, porque sí hubo gente que fue agredida, pero ya veré eso un poco más adelante. Sin embargo, me tocó la transición, o sea, ser la generación de transición, casi. Estoy hablando que en secundaria yo estuve del 2011 al 2014 aproximadamente, y adivina qué, esa época salieron 3 animes que fueron trascendentales para convertir el anime del nicho al mainstream y en un referente de la época juvenil, o sea, un referente juvenil de la época, perdón. Uno de ellos es Tokyo Ghoul, el otro es Sword Art Online, y después está Shingeki no Kyojin, que no me gustaba para nada. Y decía, ay no, yo soy único y diferente y jamás lo voy a ver. Ay, no. Para que después vi un video parodia de Shingeki y dije, bueno, vamos a verlo. Y bro, por primera vez en mi vida me arrepiento por haber criticado a algo solo por querer ser único y especial. Pero bueno, a partir de esos 3 animes, las convenciones, frikis y otakus en general, se fueron al garete porque el público aumentó así bastante en la época. Además, Naruto estaba ya en el arco de la Cuarta Guerra Ninja y de hecho estaba a punto de revelarse quién era Tobi. En One Piece estaba el arco de Dressrosa, ya estaba, no me acuerdo si ya estaba en el clímax o apenas estaba empezando, pero ya estaba el arco de Dressrosa. Y Bleach ya estaba en su último arco. Entonces ya los 3 grandes del shonen de la época del manga, pues estaban en un momento como muy clímax, ¿no? De su historia, y empujaron aún más la industria del anime y del manga más adelante. O sea, fue muy bestial esa época en el mundo del anime. Y la verdad, sí estuvo padre. Yo lo viví, yo lo experimenté desde el lado bonito de las cosas. O sea, siendo un chavito que apenas si podía hablar y puede hablar con alguien en la calle, pero en secundaria pues sí, mucha gente compartía mis gustos, entonces muy padre todo, ¿no? Ahora, aún así, faltaba un único evento, porque si lo anterior que te acabo de describir fue esencial para el paso del nicho al mainstream del anime, lo siguiente que te voy a describir es una bola de nieve que se convirtió en un fenómeno cultural y sacó la industria del anime y se la llevó a los cielos, porque todavía en la época que yo te narro, 2011, 2014 aproximadamente, todavía se sentía un cierto rechazo a la cultura. De hecho, sí hubo 2, 3 compañeritos que sí me decían, ay, es que tú eres un rarito, te gustan las cosas raras, y yo de, pues sí, pero pues tengo amiguitos que les gusta lo mismo, ¿no? O sea, todavía se notaba un poquito esta marginación social, ¿no? Pero hubo un anime cuyo fenómeno no creo que se repita por el impacto social que tuvo, y fue Kimetsu no Yaiba.
te guste o no, lo hayas visto o no, fue el anime que disparó a la industria a convertirlo ya no en un mainstream o en un nicho, sino en parte de la cultura universal. Ahí yo vi a muchos rostros conocidos que rechazaban el anime interesarse por el mismo y se volvió una bola de nieve que llegó hasta nuestros días. O sea, 7 años después veo a mucha gran parte de la población esperar la película siguiente del Castillo Infinito, la segunda parte, y bro, o sea, sí te puedo decir que es algo que yo siento que no se va a repetir, la verdad, excepto por Dragon Ball con la pelea de Goku contra Jiren, que eso fue un momento también irrepetible. Muy posiblemente un evento que a lo mejor pueda llegar a impactar es la pelea de Goyo contra Sukuna, o como le quieras llamar, o Sucumbias, o el novio de Gege, como tú quieras llamar. A lo mejor esa pelea también tiene un impacto muy brutal en la industria, pero sinceramente yo sí le entrego esa corona a Kimetsu, que sí fue y sí considero que fue el momento, el anime que sacó a la industria y la elevó a un nivel que nadie hubiera esperado, sinceramente. Podría nombrar otros animes como Boku no Hero Academia, pero no siento que haya sido igual tan masivo o tan impactante, pero igual Boku no Hero también fue la carta de entrada para muchas personas que yo conozco al mundo del anime y del manga. Sí, es un fenómeno bastante interesante el paso del nicho al mainstream del anime. Al menos me es más fácil ubicar las obras que permitieron esta transición. Aquí tengo más claro cuáles fueron las obras que llevaron a esta industria hasta donde está. Cambio con los videojuegos, siento que fue algo más gradual y siento que no fue tanto un videojuego como tal, sino las personas que compartían los videojuegos. Repito, youtubers y streamers. Entonces sí es un fenómeno diferente, pero es un fenómeno bastante interesante, la verdad. También me gustaría hacer mención, a lo mejor muchos se van a reír, o a lo mejor soy yo el que lo está sobrepensando, pero en mi época Dragon Ball era el anime que todo el mundo veía, y aquí en México era el anime que hasta los cholos, que hasta los chundos, que hasta los callejeros, que hasta las personas que de plano no conocen de anime veían Dragon Ball. Pero también era el anime que motivaba a muchos a entrar al gimnasio, decir, yo me quiero poner como Vegeta, yo me quiero poner como Goku. Dragon Ball tiene su propia historia, tiene su propia corona, no se la voy a quitar, entonces eso lo vamos a dejar en su lugar. Y en segundo lugar está Baki, porque Baki siento que ha tomado ese manto de Dragon Ball con mucha comunidad que de plano no está interesada en el anime, pero que de alguna manera Baki es como que, pues que a mí me gusta mucho Baki, ya quiero entrar al gimnasio por Baki, esto. Y yo pienso, no tiene nada que ver, que fue por los memes de Baki. Pero bueno, eso es otro fenómeno de estudio del cual no voy a hablar, pero quería mencionarlo porque me parece también otro dato muy curioso y muy interesante. Y yo la verdad, no he visto Baki como tal, pero sí me gusta mucho, y sobre todo sus memes. En el tema del anime y de su paso del nicho al mainstream, yo sí quiero tocar un tema muy delicado, que es la marginación social, porque, como dije, yo no lo viví, o no de primera mano, a mí no me tocó eso. Además de que en la secundaria era una jungla, eran todos contra todos, así no había de que uno más marginado que el otro, ahí era todos contra todos, en mi caso particular. Yo sí he conocido a personas que sí fueron marginadas por eso, que sus gustos por el anime y los videojuegos pues los llevaron a ser personas muy solitarias porque la gente los insultaba o los llegaba a ofender, y esas cosas no van, padrino, esas cosas no van. La verdad es que, yo no lo viví, pero me tocó vivir las críticas de otra manera, en otras instancias, y no son cosas muy agradables. Entonces, yo sé y he visto a muchas personas que criticaban a otros por sus gustos, integrarse a estos gustos, y no me parece necesariamente malo eso, pero yo siempre voy a defender la idea de que no eres superior a nadie por tus gustos, y que tampoco los gustos son razón para criticar, más que nada por el daño que le puedes hacer a las personas. Eso no es agradable, es un daño silencioso pero inmenso. Y además, como hemos estado hablando mucho del nicho y de compartir nuestros gustos, imagínate perder la confianza de no poder compartir eso. Me ha pasado en contextos diferentes, pero me ha pasado. Puedo asegurar que no es bonito. Entonces, siempre presten atención a sus cercanos, o si no son tus cercanos, igual y trata de escuchar sus gustos, trata de integrarte. Incluso si no te gusta, a lo mejor con que prestes atención es suficiente, pero no critiques, y no eres superior por tus gustos. Recuerda, nadie es superior. Quiero tocar este tema porque está denso. No se me hace un tema, ¿cómo decirlo?, tan específico, ¿verdad? Pero es importante hablar. Además, y esto sí lo noté mucho, y lo puedes notar mucho en obras de la época
corte allá de los 2000, 1990 y tantos, 90, 2000, en donde en las películas, series, cómics, existe un friki al que marginan o lastiman o es la burla. Y a ver, muchas veces es usado como un chiste, pero pasaba en la vida real y eso no es un chiste. Ténganlo en cuenta. Sí pasó, eso no lo podemos ignorar. Y vamos a ver cómo se va transformando la industria, porque sí está teniendo ahorita una nueva transición. De hecho, precisamente las películas anime están llegando a un nuevo nivel, a una nueva escala. Puse el ejemplo de Kimetsu no Yaiba. Vamos a ver qué sucede. Sigamos viendo. Dato curioso: los videojuegos son el medio de entretenimiento al que más le he metido horas, pero mi medio de expresión favorito por mucho es el manga. Algún día hablaré de eso. Sí, el último ejemplo que quiero dar, y eso porque estoy seguro de que esto va a durar más de 20 minutos, esta vez sí es algo más específico, y es que si bien yo ya dije que no tengo claro cuál fue el videojuego que hizo que se volvieran mainstream los mismos, sí hay una saga que se volvió recientemente mainstream, y que probablemente muchos ya sepan de qué voy a hablar, y me digan, no, y yo voy a decir, sí, y es la saga Souls. No por nada empecé jugando Dark Souls, banda. No me quiero alargar tanto porque pues siento que quiero hacerle un video en específico a la saga, pero sí me gustaría hablar más o menos de cómo se vivió esa experiencia, porque también es un tema interesante dentro del propio proceso de pasar algo de nicho al mainstream. También quiero dar mi punto de vista personal acerca de eso. Verán, los Souls por mucho tiempo fueron juegos de nicho donde muchos los tomaban como juegos difíciles y solo poquitos se los pueden pasar. Y en parte sí están complicados, pero también son divertidos. Y siento que al día de hoy que los entiendo mejor, sí siento que son más accesibles para la gente que otros juegos más difíciles como Ninja Gaiden. Aún así, durante mucho tiempo se quedó en ese nicho de ser un juego muy difícil, de tienes que jugarlo porque es un reto. Y ese era casi todo lo que se hablaba de la saga Souls, que era una saga muy difícil. Pero todo cambió cuando llegó un juego que precisamente es el mejor juego para comenzar en esta saga, que es Elden Ring. A ver, la saga Souls ya venía en una racha ascendente, ya era cuestión de tiempo para que su popularidad explotara, y eso ya se venía cocinando desde el Dark Souls 3. Era una bola de nieve que en cualquier momento iba a reventar. Salió Sekiro, salió Bloodborne, salió Dark Souls 3, salió Dark Souls 2, que pues todos sabemos Dark Souls 2. Pero no fue hasta 2022 que sale Elden Ring, que suena kaboom y revienta internet, y ahora todos quieren formar parte de la saga. Ya había, repito, comenzado con Dark Souls 3. Yo ya veía más jugadores entrar a la saga por Dark Souls 3. Y de hecho estoy seguro de que muchos empezaron desde Dark Souls 3. Pero Dark Souls 3 fue la mitad de lo que fue Elden Ring, y fue lo que lo transformó en mainstream. Reventó internet, todos querían formar parte, todos querían jugar, y todos se taparon con Radahn y con Malenia. Y todos insultaron el juego, y todos lo criticaron, y luego lo amaron, y luego ahora sí se insertaron de lleno a la saga Souls, ¿no? Muchos quisieron empezar por Elden Ring, y es la mejor opción, sinceramente es el mejor juego para empezar, es el que más opciones tiene para empezar, es el que más builds tiene, el que más facilidades te da para entender el juego, aparte de que tienes el salto, ya es algo. Y ahí se dieron cuenta la mayoría de la gente que no solo eran juegos difíciles, realmente son juegos muy buenos en el lore, en la música, en el apartado gráfico. Y por mucho tiempo existieron los Souls-likes, juegos como The Surge o juegos como Code Vein, Nioh, que ya tenían mucho de la fórmula Souls-like. Pero después de que sale Elden Ring, todos los juegos que salieron después, que tuvieran alguna mecánica medianamente similar, entre muchas comillas, yo decía que estaba inspirada por los Souls. No les voy a mentir, me parece muy gracioso que pase eso. No todos los juegos son inspiración de los Souls, pero sí se notó mucho este cambio, esta transición de oh, es un Souls, es un Souls. Oh, le metieron algo de los Souls. No. Pero sí lo noté mucho. Yo la verdad considero que los Souls son una saga muy buena. A mí me encanta. De verdad me alegro que se convirtieran en un mainstream y que tuvieran su merecido reconocimiento, más allá de ser juegos difíciles. El único problema que sí noté fue este FOMO de que todos se querían meter al río a nadar, aunque no quisieron aprender a flotar primero. Ese es el único problema. También lo tuvo Silksong en su momento.
muchos se quisieron lanzar a la moda, al mainstream, pero no lo entendieron realmente. Los modos de juego, la manera en la que se hacían las cosas. Entonces a muchos les frustró y por eso llovieron críticas. Repito, lo criticaron y luego lo amaron. Y aquí va ya el último tema que quiero meter, y es que aquí reside el problema del paso del nicho al mainstream. El verdadero problema para mí. Y es que cuando todos se quieren meter de lleno, sin antes haberse tomado el tiempo de conocerlo mejor, y pasó con los videojuegos, y pasó con el anime, y pasó con el Den Ring, y pasó con Season, primero siempre debemos saber qué es a lo que nos estamos metiendo y por dónde es mejor comenzar. Precisamente si tú te quieres meter al nicho de los Souls, yo recomiendo muchísimo que empieces por el Den Ring. Entonces lo mejor es primero tantear el terreno, ¿no? Ir de a poquito, no trates de saltar a lo que se puso de moda solo porque se puso de moda. Yo sinceramente me gustaría meterme más de lleno con Warhammer o aprenderle a los juegos de rol, pero yo sé que primero vamos así, palmaditas, porque luego me agobio, no me termina gustando y lo termino criticando sin tener una crítica totalmente estructurada. Por eso también considero que los nichos te enseñan mucho a ser más racional con tu crítica, porque siempre es bueno ver lo bueno y lo malo de lo que me gusta. Por ejemplo, otro tema que quiero meter es Albion, patrocínenme. Bueno, en Albion voy aprendiendo de a poquito, porque siento que si yo me lanzo al juego, al PvP, sin entenderlo, lo más probable es que me voy a terminar enojando. Me pasa mucho con la arena, que no sé jugar PvP y me enojo en la arena. Por eso no entro. Bueno, aquí la cuestión es que cuando algo se vuelve mainstream, no trates de incorporarte solo por el FOMO, por la ansiedad social, por el querer estar ahí. Checa si te interesa realmente o no y trata de comprenderlo y llévalo a tu ritmo. Creo que es un daño muy grande que tenemos gracias a las redes sociales. Si bien las redes sociales permitieron el paso de muchas cosas del nicho al mainstream, lamentablemente también han hecho que nosotros vivamos en un constante ir sin freno por querer estar al día de la moda. Y ya para terminar con una nota alta, pues la verdad es muy bueno que algo se vuelva mainstream porque es agradable poder compartirlo con los demás. Repito, me pasó con los Souls. A lo mejor me ha tocado hablarle a la gente de eso que a mí me gusta con cierta pasión y enseñarles cómo se empieza o de qué trata, de qué va el lore y todo eso. Y empieza a funcionar como una especie de guía para los nuevos, ¿no? Para los mal llamados turistas. La verdad es que es agradable poder compartirlo, sí, poder tener pláticas con los demás acerca de las cosas que nos gustan y compartirlo. Es algo que no se puede cambiar por nada. Es algo que se disfruta, así sea por internet o en persona. Pero aquí es trabajo de todos. Yo debo de enseñar y también debo dejar que se me enseñe. Y ya. Diviértanse, gente. Eso es todo por hoy. Recuerden, si tienen dudas o comentarios, opiniones, déjenlo en la caja de los comentarios. Pero nunca olviden que solo existen dos tipos de opinión: la mía y la equivocada. Bye. Sí.